Bienvenidos a Academia Creation, un espacio donde exploramos la pediatría de los pies a la cabeza. Y hoy nos acompaña Elena Arjona, pedagoga especialista en conductas adictivas. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho, tanto a pediatras como a las familias, el uso de pantallas. Bienvenida, Elena. Hola, muchas gracias, Laura. Queríamos empezar un poco haciendo grupos de edad, ¿no? Como siempre vamos a dividir la pediatría en etapa preescolar, escolar y luego ya adolescencia. La Asociación Española de Pediatría recientemente ha modificado las recomendaciones del uso de pantallas y han elevado la edad a 6 años. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Pues bueno, a ver, yo creo que lógicamente lo que avala todo esto, por supuesto, es la evidencia científica. Hasta las últimas recomendaciones que hemos tenido, los estudios que se habían hecho hasta ese momento, ya nos decían de prohibir o evitar absolutamente cualquier tipo de exposición a pantalla hasta los 2 años. Ahora mismo estamos en 6, pues es algo que de hecho sorprende mucho a las familias, ¿no? Pero lógicamente, si estamos en ese tipo de prohibición es porque se está viendo todo el impacto en la salud de niños, niñas y adolescentes que está teniendo precisamente esa sobreexposición. Entonces, pues lógicamente es algo a lo que debemos y tenemos que hacer caso y es de obligado cumplimiento, debería ser. Porque en esta edad, ¿crees que hay diferencia entre lo que es el uso lúdico del uso educativo? ¿Existe esa distinción en esta edad? No, no deberíamos hacer esa distinción porque evidentemente hasta los 6 años o en esa primera etapa de la infancia no hay ningún tipo de justificación pedagógica en que un niño o una niña necesite una pantalla. Justamente lo que necesita un niño o una niña es jugar, es fomentar con cuentos, su imaginación, la creatividad, experiencias vivenciales. Es decir, pues con herramientas manipulativas también muchas veces, pintar, coger colores, tijeras, jugar de otras maneras, pero una pantalla precisamente lo que hace es limitar todo eso, ¿no? Atención, imaginación. ¿Estáis viendo cierta repercusión también en la parte de gestión emocional, un poco secundaria al uso de pantallas? Sí. O sea, absolutamente una de las mayores problemáticas ahora mismo, en etapas más tempranas, precisamente es eso, ¿no? Las rabietas. O sea, las rabietas están y son necesarias para aprender con inteligencia emocional, con educación emocional, a que los niños y niñas sean conscientes de sus emociones y reconocerlas. No van a poder gestionar sin conocer, y a partir de los 2 años ya podemos trabajarlo, pues por ejemplo con la expresión, ¿no? Las caras y demás, los espejos, muchos cuentos o dibujos, muchas veces también teatro, pues ayuda mucho. Y la pantalla justamente lo que hace con esa gratificación tan instantánea es limitar mucho todo eso, y de ahí esa reacción tan impulsiva, ¿no? Claro, porque desde la pediatría, ¿no? Lo que vemos al final es esa puntita del iceberg, ¿no? Problemas de sueño, alteraciones de conducta, retrasos del lenguaje y especialmente esa mala gestión emocional de cuando retiro la pantalla. O sea, muchas de las consultas que me llegan es que cuando le quito el móvil se vuelve loco. ¿Esto a qué se puede deber? ¿O cómo lo podemos evitar, ya que hablamos de la prevención? Claro. ¿Cómo lo podemos evitar? Básicamente, si el niño o la niña tiene una rabieta, ayúdale a gestionar esa rabieta. Lo que no podemos hacer es un momento crucial para aplicar la educación emocional. Si lo que hago es ocultar eso o tapar eso con la tablet, la tele, que tampoco olvidemos que es un dispositivo también, si lo que hago es cortar eso y no calmar, no validar, no escuchar y no acompañar, pues lógicamente al final se va a acostumbrar, o quizá el niño o la niña pueda llegar a creer que esa emoción pues no es importante, o incluso interiorizar muchas veces que ante esa necesidad, pues detrás de una emoción siempre hay una necesidad, pues que ante esa necesidad necesita gritar, patalear, llorar, y ya pues tendrá lo que consigue, que en este caso pues es el dispositivo y ese chute, ¿no? Por decirlo así, de dopamina. Una situación con la que me veo con bastante frecuencia, y creo que todos, es los restaurantes con niños con la pantalla delante. Creo que quizá a lo mejor ha sido la sociedad la que mira mal a la mesa de al lado si los niños molestan. Sí. ¿Los niños molestan?
Los niños son niños, al fin y al cabo, hay que enseñarles. Es decir, creo que estamos normalizando cosas que no son normales. Soportes en carritos de bebés, restaurantes con tronas, con tablets, niños que van por la calle con el móvil, ya no. Vamos a ver, a nivel experiencial, lo que comentaba antes, pues necesitan contacto a nivel social. Para desarrollar esas habilidades sociales necesitan incluso con la naturaleza, ver una flor, ver por la calle, ver qué estímulos tengo yo alrededor. Eso lo que hace es desconectar absolutamente del mundo real, que al final la conexión y la parte humana es lo que se está perdiendo mucho. Y no sé si la sociedad mira mal o no porque un niño molesta, pero un niño va aprendiendo y muchísimo más esa primera infancia, toda la parte del desarrollo cerebral y personal que tenemos ahí, pues lógicamente hemos de acompañar, y como sociedad también únicamente. Esto no puede recaer solo en la familia. Por supuesto, la familia es un agente importantísimo y el ejemplo es importante, pero como sociedad también debemos un poco aunar fuerzas, ¿no? Por no caer en esa presión, precisamente, muchas veces. Claro, porque yo creo que al final es eso de me miran de la mesa de al lado y es como, bueno, vale, pues te lo doy un ratito. Pero claro, estamos cayendo un poco en esa presión de grupo, ¿no? De los niños se tienen que estar callados, los niños no pueden. No pueden, siéntate y estate quieto. Es muy difícil, pues va a llorar o se va a quejar o a veces, pues bueno, quiere jugar. Y es lo que más necesitan, jugar, hablar, precisamente, mucha presencia humana, que es lo que se está perdiendo, y las consecuencias ya las estamos viendo. Entonces, digamos que en esta etapa preescolar hasta los 6 años, ¿cuáles serían tus propuestas como sustituto a las pantallas? Pues como sustituto a las pantallas, bueno, jugar mucho, como ya he dicho, porque al final es algo que creo que en muchas ocasiones se está perdiendo, ¿no? Muchos comentarios, muchas veces, los parques están vacíos, los niños y niñas ya no juegan. Evitar pantallas, evitar videojuegos, ¿no? Por supuesto también, porque no lo necesitan en ese momento. A nivel manipulativo, hablar mucho, hacerles consciente de las necesidades que tienen, y en esa parte de validar también es algo que necesitan las familias, pues muchas competencias en ese sentido. Entonces, lo que yo recomiendo, por supuesto, es, pues, si queremos crear en un futuro adultos funcionales, en esta etapa ya debemos empezar a gestionar o a promover todo ese juego y ese acompañamiento. Muy bien. Vale, y avanzamos un poco en grupo de edad. Entonces, pasamos etapa escolar propiamente dicha, de los 7 a los 11, 12, preadolescencia incluso. Aquí sí podemos hacer una distinción entre uso lúdico y uso educativo de las pantallas. Aquí, bueno, sí que podríamos hacer esa distinción, pero siempre respetando lo que hemos comentado de todas estas recomendaciones avaladas y respaldadas por muchos estudios científicos y una sociedad pediátrica a nivel mundial, pero siempre hay que matizar mucho en este tema, no demonizar tampoco, pantallas sí, pantallas no. Sí, pero ¿cuándo, cómo y por qué, ¿no? Entonces, de 7 a 12 años aproximadamente, ahora mismo, ¿qué nos dicen todas esas recomendaciones? Menos de 1 hora diaria, incluyendo tareas o deberes. Entonces, claro, sí que esa herramienta o esa pantalla se va a usar para algo que tiene que ver con un uso educativo, pero el uso lúdico, pues, ¿cómo debe ser? Pues debe ser respetando que, no sé, a lo mejor, por ejemplo, 20 minutos, o si ya lo he usado por la tarde para hacer las tareas, pues a lo mejor un ratito antes de cenar, pero no pasar tampoco de esa hora, o entre semana respetar eso, y el fin de semana, que suele ser el problema, mucho más tiempo libre. No hay una distinción entre el lunes y el sábado, el cerebro no va a entender eso, ¿no? Entonces, seguir mucho y establecerlo como rutina, como hábito, como límite, que es lo que necesitan al final para tener seguridad. Y aquí, ¿qué consejos le darías a las familias para saber qué contenido es adecuado y qué contenido no lo es? Pues si hablamos de videojuegos, que ya es algo que durante esa etapa 8, 10, 11 años vemos mucho,
Lo más importante, por supuesto, aparte de establecer unas normas y unos límites y un uso de tiempo y hacer un acompañamiento familiar digital, el sistema PEGI o código PEGI, que es lo que nos ayuda en cada videojuego a saber qué edad es apropiada, pero no caer solo en que me está indicando que 7, 12, no es solo eso, es el contenido, porque el código del sistema PEGI al final también lo que nos marca son los gráficos con el tipo de contenido que tiene ese videojuego. Es un juego de modalidad online, contenido violento, un lenguaje inadecuado o soez. Entonces eso es súper importante tanto a la hora de descargar en una aplicación gratuita, un videojuego gratuito, como por supuesto a la hora de comprarlo. Y para las familias que no lo conozcan, ¿podrías resumir brevemente en qué consiste el sistema PEGI o qué clasificación hay o un poco dar esas instrucciones para saber leerlo? Pues el código sistema PEGI, que es algo que todas las familias deberían conocer antes de comprar o descargar un videojuego para sus hijos e hijas, lo que nos indica es la edad, aparece por franjas, ¿no? De 3, en este caso, 7, 12, 16 y 18. Los colores aparecen de verde, como un semáforo, ¿no? De verde, amarillo y rojo. Y después lo que nos aparecen son los gráficos. Entonces cada gráfico representa qué tipo de contenido es. Pues contenido de miedo, drogas, sexo, lenguaje inadecuado. Entonces, claro, pues necesito, igual que quiero saber, voy a hacer un poco la comparativa con el mundo no virtual, igual que me gusta saber con quién están mis hijos, dónde están mis hijos, qué tipo de aficiones tienen o qué practican, necesito saber dentro de casa qué es lo que está haciendo, porque aquí hay otra realidad. No es que esté en casa, que ahí caemos muchas veces, ¿no? Como papás o como mamás, en el sentido ese de decir, está en casa, está seguro, está controlado. Hay otros peligros que no tienen por qué ser un riesgo físico, ¿no? Entonces, y en el tipo de contenido también, contenidos violentos o en muchas ocasiones Fortnite, ¿no? O sea, hay que hablar de esto porque es una problemática que encontramos mucho tanto en las familias como incluso en los centros educativos por parte de docentes y demás. El bajo rendimiento académico, la irritabilidad, el problema en el descanso a la hora, tanto de conciliar el sueño como de mantenerlo, claro, es una gratificación increíble y muy alta que al final lo que está haciendo no deja de ser un contenido que conlleva armas, Battle Royale, ¿no? Que son pues campos de batalla en el que solo queda uno, multijugadores online, que eso también requiere de otros riesgos, chat, interactuar con otras personas desconocidas a nivel mundial. Eso, por mucho que un niño o una niña esté en casa, pues lógicamente no es uno de los videojuegos más adecuados para edades tempranas. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿qué carencias o errores crees que pueden cometer las familias a esta edad y cómo las podríamos prevenir? Pues no poner normas y límites antes, como prevención, ¿no? Precisamente, no establecer esas normas y límites antes del uso. En muchas ocasiones se comienza con el uso y después, claro, nos lamentamos cuando es que solo quiere jugar a eso, es que solo quiere estar con eso, le he comprado más juguetes y otras cosas y no quiere. Claro, es que es muy difícil que esa parte de dopamina que la pantalla da en el medio natural es complicado que algo te lo dé a niveles tan altos, ¿no? Y a nivel cerebral ya sabemos lo que supone todo esto. Los problemas de atención y de concentración vienen probablemente no, precisamente, vienen de ahí. Entonces, la recomendación, pues el uso del tiempo, el tipo de contenido y después tener los dispositivos en zonas comunes de la casa. No meter televisiones en la habitación, no hay ningún tipo de necesidad. No tener una consola, un ordenador, la tablet incluso en la habitación, tenerlo en el salón. ¿Por qué? Si yo tengo mi norma establecida del límite de tiempo, voy a enseñar al niño a autorregularse. Entonces, eso, punto 1. Punto 2, la supervisión que yo haga del tipo de videojuego y del contenido al que va a jugar. Y punto número 3, pues sería que mientras yo paso, si estoy haciendo cosas en casa y demás, estoy viendo. De la otra manera es un aislamiento absoluto, a puerta cerrada, porque, claro, si es un videojuego que al final le hace estar muy, muy activo o sobreestimulado, chilla, grita, se enfada.
¡pum!, cierra la puerta de la habitación. No sé qué está pasando en su realidad, qué es la que está viendo en ese momento. Lo has comentado un poco antes, pero me gustaría hacer un poco de énfasis en peligros que nos podemos encontrar con el uso especialmente de redes sociales, no tanto a esta edad, pero videojuegos online. ¿A qué peligros se están exponiendo nuestros hijos? Pues todo lo que sea socializar a través, bien sea de micrófonos, dependiendo del videojuego, o de chats, pues por ejemplo, ahora mismo algo y una problemática diaria, incluso podríamos decir casos de grooming. ¿Qué es el grooming? Una persona mayor de edad que quiere ganarse la confianza de un menor de edad o engatusarlo, si que lo queremos llamar así. ¿Con qué? Con fines de satisfacción sexual. ¿Qué ocurre? Lógicamente, la conciencia, la inocencia y la baja conciencia de riesgo que tiene un niño o una niña es muy fácil de manipular y de engañar. Esa sería una de las mayores problemáticas. Otra también, ciberacoso. El ciberacoso es algo que en videojuegos se da muchísimo, al igual que en etapas después, ¿no?, en redes sociales, pero el ciberacoso se da mucho. Entonces también fomentar el respeto en la red, el respeto a la intimidad, porque otro de los riesgos es la difusión de datos personales suyos. Entonces en muchas ocasiones para ellos es divertido porque hablan o... Yo esto a los niños y niñas y es que se lo tengo que argumentar y se lo explico así, ¿no? Que creen, ay, yo tengo un amigo. Claro, en cualquier parte puede tenerlo. Entonces, ese amigo, como jugamos por el micro, yo sé que pues, se llama como yo o que tiene mi edad. Entonces, pues le explicas que hay moduladores o distorsionadores de voz. Hay gente con malas intenciones en Internet, por supuesto. No podemos saber eso detrás de la pantalla, ¿no? La ausencia de normas, la falta de empatía, el anonimato. Si no le enseño, no le explico y no le acompaño, y estos son riesgos que se dan mucho, mucho. Y nos vamos un poco a la parentalidad, ¿no? Esa presión que quizá tienen los padres con lo de hay un grupo de WhatsApp de la clase, sí. Todos tienen móvil y mi hijo no tiene, todos juegan al Fortnite y mi hijo no. ¿Qué consejos le darías a las familias para que hicieran frente a esas situaciones? Pues yo creo que esa presión llega mucho con el primer móvil, tanto por parte de hijos e hijas, de me estoy quedando atrás, todos mis amigos tienen y yo no, como por parte de la familia. Creo que aquí como consejo lo que diría es invertir un poco la pregunta en el sentido de, en vez de cuándo está preparado para el primer móvil, cuándo yo como padre o como madre tengo disponibilidad o competencias digitales para hacer frente a este proceso de acompañamiento, porque no es le doy el móvil con 11 o 12 años y damos por hecho que son nativos digitales. Nativos digitales no es que los niños y niñas o adolescentes ya saben manejar, no saben, no conocen. Hay un abanico muy grande de información, pero esa información hay que saber estructurarla. Por tanto, nacer en una era digital, sí, por supuesto, pero que ya sepan hacerlo, no. Entonces, ante esa presión muchas veces es, ¿estoy realmente concienciado o tengo el tiempo suficiente para eso? ¿Ese primer móvil va a responder a la madurez o necesidades, oportunidades que tiene mi hijo o mi hija en este momento? Entonces, invertir un poco en la pregunta, sí, yo creo que sería factores así claves y consejos rápidos. Muy bien. Bueno, pues llegamos a la gran etapa, por decirlo así, que es la adolescencia. Y aquí nos encontramos muchísimos retos, desde lo que implica el ser adolescente y luego juntarlo con otros factores como puede ser el uso de pantallas, uso de videojuegos, relaciones sociales. Así que nos vamos a meter de lleno. Claro. Aquí sí que se puede hacer sí que se puede hacer una distinción entre uso lúdico y uso académico. Sí, bueno, aquí ya entramos en una etapa en la que, lógicamente, la parte de las tareas educativas requieren de herramientas digitales, ¿no? Yo debo recordar las recomendaciones, ¿no? Que en este caso serían menos de 2 horas diarias, teniendo en cuenta esas tareas o esos deberes. Entonces, aquí sí que es distinto porque entramos también en que la etapa de secundaria comienzan con redes sociales y ese es un melón interesante para abrir, pero sí que cabe recordar eso porque hay familias que ven muy difícil
que sean menos de 2 horas diarias. ¿Por qué lo ven difícil? Porque con 14, 15, 16 pretendemos que si no han tenido límite de uso anteriormente, hay un clic o en algún momento el chip cambia. Ojalá existiera un botón, ¿no?, a nivel cerebral que hiciera eso, pero no, desgraciadamente no. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué deberes tendríamos que haber hecho o qué pautas teníamos que haber establecido para llegar a la adolescencia y decir, puedo estar más o menos tranquilo? Pues mira, fomentar el pensamiento crítico. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque es una etapa muy vulnerable. Es decir, y a nivel cerebral no son maduros. La corteza prefrontal, precisamente, ¿qué es lo que contiene? Que se está desarrollando el control de impulsos, la memoria, la toma de decisiones. Entonces, ante esa parte tan vulnerable, el acompañamiento también pasa porque, igual que cuando son niños más pequeños, enseñamos qué está bien éticamente o qué está mal o a nivel conductual. Aquí, claro, entra en juego el contenido que ven, cómo saben lo que sí y lo que no. Claro que no lo saben. Entonces, esa toma de concienciación de riesgos que pueden aparecer tanto en redes sociales como en otro tipo de aplicaciones o plataformas, porque es algo que en ellos cala mucho, discursos de odio y demás. Luego eso también tiene mucha relación con el ciberacoso. Entonces, ¿qué debo haber hecho antes? Acompañar y concienciar en riesgos, ese respeto también que hemos dicho a la intimidad de amigos o amigas dentro de la red o incluso en un grupo de WhatsApp. Es que ese es otro problema, la ausencia de normas de muchas aplicaciones o de muchas plataformas. No tiene por qué tener, ojalá todas tuvieran, pero si no tiene esas normas, ¿quién explica? ¿Quién argumenta eso? Pues en este caso yo como papá o mamá o profesionales también en este caso, ¿no? Pero eso sería bastante importante. Y el límite de tiempo, si eso no lo hemos preestablecido y no hemos intentado prevenir esa situación, va a costar mucho más, claro, por supuesto. ¿Sería posible decir que un adolescente puede autorregularse solo con las pantallas? No. Definitivamente, respuesta corta, no. ¿Por qué? Porque no llega un momento en el que ya sabe, ya lo usa, ¿no? Y sabe cuándo sí, cuándo no. No sabe cuándo sí o cuándo no, si tú no le has enseñado eso previamente. Menos aún teniendo en cuenta que el contenido adictivo que tienen las redes sociales, ¿no? O los shorts incluso de YouTube, que eso les gusta mucho también, pero claro, TikTok, Instagram y demás, mucha información en vídeos muy cortos, gratificación instantánea increíble. Claro, ¿qué ocurre? Pérdida de noción del tiempo, ¿no? El bajo rendimiento académico, que en secundaria se ve muchísimo, la falta de atención y de concentración. Cuando les preguntas, claro, que ese uso, ¿no?, la dicotomía esa entre el uso educativo o el uso lúdico de ocio, falta de concentración, falta de atención, retener esa información. Entonces, claro, realmente toda la problemática que esto supone viene también porque si esa autorregulación no se ha dado, es muy importante también no solo marcar ese límite de tiempo, sino qué tipo de ocio tienen mis hijos. Es decir, fomentar un ocio deportivo, la ocupación del tiempo, educar en esa ocupación del ocio es una parte muy importante que al final lo que va a hacer va a ser fomentar factores de protección precisamente y habilidades que les sirven para el desarrollo personal, el crecimiento personal. Vale, entonces tenemos claro que por evolución o por etapa madurativa la corteza prefrontal no está del todo desarrollada. Esto, ¿cómo influye el uso de redes sociales y de videojuegos en esta etapa a nivel cerebral? Pues hombre, en esta etapa al final lo que nos estamos encontrando mucho en el día a día es precisamente pues eso, ¿no? La falta de atención y de concentración. Son muy vulnerables, por tanto el dejarme llevar también por todo el contenido que veo, si yo no he fomentado ese pensamiento crítico del que hablamos, esa toma de decisiones que está desarrollándose, ¿no? Y ese cerebro que está madurando, una persona de 17, 18 años aún no tiene un cerebro maduro, ni una persona de 19. Entonces, claro, ¿qué estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es que probablemente también en ese dejarme llevar por toda la información que yo tengo, no voy a ser una persona asertiva, una persona que sepa decir que no, que sepa posicionarse. Y todos y todas, ¿qué queremos? Como familia, como docentes, como profesionales,
adultos funcionales. Pero es que si yo no fomento esa parte de criterio y de responsabilidad, no voy a tener adultos responsables ni con una capacidad para decidir lo que está bien, lo que está mal o lo que es más conveniente en este caso, ¿no? Porque las situaciones de riesgo siempre van a estar. En redes sociales es constante, es una ventana muy grande abierta al mundo y al final, pues bueno, no voy a saber si nadie me enseña. Y eso en las aulas es algo que también, pues yo a lo mejor me encuentro con alumnado de 16, 17 años, que ya estamos hablando de edades bastante más avanzadas, que no saben la información, mucho fake, los bulos, ya les pasa hasta a la hora de hacer trabajo de clase. Muchas veces vamos a imaginar algo que tenga que ver también mucho con la parte más emocional o más de habilidades. No puedo hacer que la pantalla limite esa presencia humana que ellos y ellas necesitan, porque nos necesitan, eso es así. Porque digamos que la adolescencia, una de las características principales es la pertenencia al grupo, ¿no? Claro. ¿Cómo puede influir todas estas herramientas digitales en crear el grupo? Ya tanto por lo que hablábamos antes de ciberacoso, sí, como relaciones que no son patológicas, o sea, que pueden llegar a ser patológicas. ¿Cómo influye en toda la dinámica social? ¿Cómo influye la dinámica social? Pues mira, uno de los mayores problemas ahora mismo, el aislamiento. Los problemas de soledad que están teniendo muchos adolescentes. ¿Por qué? Claro, la pantalla constantemente, o la ventana, ¿no? Lo voy a llamar así, de las redes sociales, constantemente sé que tengo contenido que ver, o incluso me puedo llegar a sentir acompañada en algún momento, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Necesito explicarles qué es la conexión y qué son las relaciones con el grupo de iguales, que son necesarias en esa etapa y mucho más en una construcción de identidad personal, que justamente estamos ahí y eso es crucial. Entonces, al final te sientes acompañado tecnológicamente, pero a la larga, ¿qué es lo que ocurre? Que esos sentimientos de aislamiento o de soledad en videojuegos, pues depende del tipo de videojuegos, ese abuso de la pantalla, ¿qué es lo que provoca? Un empobrecimiento de habilidades sociales. Entonces, después, si no fomentamos esa autonomía, también en muchas ocasiones les estamos haciendo mucho más vulnerables de lo que ya son. ¿Y qué ocurre? Que al final esa frustración, como no se ha gestionado en etapas previas, no la tienen. Y claro, sentirme todas las inseguridades que conlleva la adolescencia ya de por sí, pues muchísimo más aún en esa parte de decir, no sé, ¿qué hago? ¿Cómo hacer amigos? ¿Cómo me acerco a alguien? Es que la pantalla está haciendo eso. Si ya les ocurre mucho a la hora de hablar por teléfono, si nos damos cuenta, la comunicación con sticker, que los stickers es algo que, por cierto, también es bastante importante decir en los temas de WhatsApp. No podemos comunicarnos únicamente con sticker, porque luego que está pasando esta comunicación verbal, que también es necesaria, se está perdiendo mucho. Y si ese cerebro no aprende o no piensa, pues lógicamente vamos a ver que hay un empobrecimiento brutal de toda esa parte, y es cuando más lo necesitan. Una persona adulta ya tiene su cerebro maduro, que los jóvenes muchas veces no lo ven. No, es que tú por trabajo, a los padres y madres muchas veces también, que parece que se lo echan en cara, es que tú por trabajo también lo usas, es que tú, claro, esa diferencia al final pues también hace que ellos no lo vean. Y te voy a sacar un tema porque me encuentro mucho en la consulta, a ver si claro, tú crees que tiene algo de relación. Todos los adolescentes me refieren a algo que es: tengo pereza. Sí. Todo les da pereza. ¿Por qué todo les da pereza? ¿Puede tener algo de influencia este ritmo de vida súper rápido que lleva las redes sociales y luego la vida es más lenta y todo les cuesta muchísimo de empezar porque como que no sienten esa motivación interna? Sí, ahora mismo la parte motivacional es súper importante a la hora de trabajar con jóvenes. Entonces esa pereza también muchas veces, ¿por qué viene dada? Pues mira, una cosa súper sencilla, una de tantas, ¿no? Pero por resumirlas un poco, una de tantas, que es cómo está fomentando el sedentarismo la pantalla. Es decir, la no actividad física y por tanto también, por supuesto, cerebral, ¿qué hace? Que yo ya llega a una etapa en la que soy renegón de por sí, me voy a quejar, porque bueno, eso es así, muchos retos, ¿no? De ponerme ahí al límite, de buscar la confrontación en algunas ocasiones. Pues eso va a hacer que
todo me da pereza, todo lo veo, todo lo tengo a golpe de clic, todo lo tengo en la mano. Entonces, la motivación, ¿por qué es importante fomentar hábitos saludables? Precisamente, que es un trabajo muy, muy, muy necesario en prevención, porque si también en relación con la pregunta anterior, ese grupo de iguales que yo tengo, yo puedo tener diferentes grupos de iguales, ¿no? Gracias al deporte o gracias a alguna afición, como algo que tenga que ver con música incluso también. Entonces ahí sí que es cierto que en muchas ocasiones lo que ocurre es me da pereza todo, pero claro, ¿qué tipo de ocio ha tenido hasta ese momento? ¿Qué pérdida de noción del tiempo le ha hecho tener la pantalla? Claro, si no ha habido límites, yo no voy a saber diferenciar una cosa de otra. Entonces, para mí, ocio, parte de responsabilidad de tareas, amigos, todo te lo da la pantalla. No todo te lo da la pantalla. No puede sustituir las relaciones humanas ni la presencia humana. Y la parte motivacional pues también es importante, ¿no? Idealiza mucho todo lo que ven en redes sociales. Entonces, no demonizar esa parte de lo que les gusta. Interesarnos mucho también por eso. Desde la parte de pediatría, también al final lo que vemos, y lo vamos a hablar un poco, como vemos esa puntita del iceberg, ¿no? Esos problemas de yo reviso muchos tiempos de pantalla, veo 10, 12 horas diarias de contenido con 4 o 5 horas de TikTok, y esto lo veo de forma muy frecuentemente. Nos vamos a ir, eso es la punta del iceberg y eso es lo que yo veo, pero ¿qué podemos hacer antes de llegar a este punto? ¿Cómo las familias pueden abordar estos temas en casa? ¿Qué normas tenemos que poner en esta edad? Si ya estamos en ese punto, ¿cómo podemos volver un poquito para atrás? ¿Cómo lo abordamos? Una problemática súper común, ¿no? Los 14, 15, 16 años y ahora, claro, tienes redes sociales y esto ya estoy absolutamente desbordado como papá, como mamá y no sé qué hacer. ¿Qué uso hace de la tecnología? ¿Eso por dónde pasa? Eso pasa porque yo necesito estar informada sobre qué contenidos le gusta, qué tipo de personas o qué tipo de vídeos puede llegar a ver, para qué usa la tecnología, cómo, con qué finalidad, responde realmente a las necesidades que tiene. Porque ¿qué pasa? Una de las frases, yo creo, más escuchadas en muchas ocasiones de padres y madres, ¿no? Que dicen, es que no lo entiendo, ¿cómo le puede gustar eso? Porque a lo mejor no juega. Pero sí que es verdad que en otras plataformas pues ver a los streamers, ver cómo otras personas juegan, que muchas veces se normalizan conductas violentas, que a ellos les hace gracia en algunas ocasiones, ¿no? Pues reventar un mando o tener ese tipo de conducta no está bien. Si yo no sé qué ve, muy difícilmente voy a poder argumentar. Pero si yo voy a demonizar o criticar o reprochar, no sé muy bien cómo llamarlo, lo que ve, me estoy alejando. Si ya hay un desapego de por sí en esta etapa, me estoy alejando de lo que le gusta. Entonces necesito comprender. ¿Para qué? Para argumentar, ¿no? Pero si ya nos ocurre a los profesionales, la sociedad es muy cambiante, va muy rápido y necesitamos conocer qué ven, qué no, qué se lleva ahora, ¿no? Y eso es súper, súper importante también a la hora de acercarme. Entonces ahí ya no puedo decir media hora al día. Ya, claro, en esta edad no, pero sí no darlo por perdido. Claro que no lo puedo dar por perdido. Ese acompañamiento digital familiar lo necesita, y sobre todo en pensamiento crítico. Yo ahí incido mucho porque es muy fácil dejarse llevar por todo el contenido que se ve por la ausencia de normas que ya conllevan las redes, claro. Vamos a dar una serie de tips sobre cómo crear ese espacio seguro para empezar conversaciones, para hablar, para no forzarlo. Sabemos que los adolescentes a veces es como que no quieren, ¿no?, hablar, pero ¿cómo podemos tratar estos temas en casa desde la comprensión? ¿Cuál sería un poco tu manera de abordar esto? Pues el espacio, además de crearlo y que esté, que eso no es en un momento puntual, eso es el día a día, ¿no? Sentir esa confianza de poder contar algo si me pasa algo, porque muchas veces no cuentan sus cosas, ¿no? Es cerrarse en banda y no voy a decir lo que me pasa, lo que me ocurre, porque estoy a la defensiva del mundo, el mundo va en mi contra. Pero claro, crear esos espacios, por supuesto, sí, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo me voy a acercar a hablar con él o con ella? Porque no es lo mismo preocuparme o preguntar que interrogar. O sea, en el coche,
Por ejemplo, una situación cotidiana del día a día, ¿no? Que lo recojo de algún sitio. Que en el coche, imagínate, no hay escapatoria. O sea, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? Al final eso, deja el móvil, claro, todo eso va a hacer que en ese momento desconecte, ¿no? No tengo escapatoria, contesto, ¿no? Ay, déjame. Claro, en casa, ¿qué hace? Saber cuándo acercarme y cuándo no. Tú tienes que respetar también su espacio, su intimidad. Si como vamos a ver, a los adultos en muchas ocasiones a lo mejor no te apetece hablar, no tenemos que forzar a ello, y eso es una manera de acercarnos también en muchas ocasiones de buena manera, ¿no? Porque si se lo dice a otra persona, sí, si se lo dice su padre o se lo dice su madre, no me escucha o no me... A ver, discusiones pues va a haber, porque eso es así, pero no es lo mismo agobiar, atosigar, interrogar y además encima criticar en muchas ocasiones. Te pasas el día hablando con tus amigos, es que no haces otra cosa, es que, a ver, sí que hace otras cosas, pero también, ¿qué necesidad tiene detrás de eso? Pues en lugar de criticarlo, argumento, ¿no? Y pues yo me intereso por lo que les gusta, pero nunca lo critico. ¿Qué es lo que hago? Exponer la situación, contextualizar la situación y decir, ¿por qué el contenido de esta persona que ves? Mucho con las apuestas deportivas incluso, ¿no? En jóvenes, que pasa muchas veces, los analistas, tipster que se llaman, que al final son el gancho que hace que muchos adolescentes pues caigan en comenzar a tener quizá un primer contacto con todo eso. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es explicarle qué riesgos conlleva eso, qué argumentos les estoy dando yo, cómo estoy fomentando que sepan diferenciar, ¿no? Y la autonomía. Como padre o como madre no puedo estar siempre encima explicándoles, porque en una situación con sus amigos, en la calle, papá o mamá no están. Y ahí estás solo ante el peligro, ¿no? Por decirlo así. Entonces eso es muy importante también crearlo, pero ellos se sienten muchas veces interrogados o cuestionados, o que la única comunicación que hay en casa es ¿qué has hecho hoy? ¿Qué deberes tienes? ¿Has hecho la tarea? ¿Cuántos o ya más mayores? ¿Qué exámenes tienes? ¿O qué notas has sacado? Claro que es importante, pero igual que yo necesito saber de su vida académica, de su vida personal, de sus amigos, de sus amigas, qué tiene en el mundo real, qué tiene en el mundo virtual. Y si en el mundo real no lo tiene, ¿por qué lo está buscando detrás de una pantalla? Porque eso es una pregunta muy interesante, que al final lo que me ayuda es conocer a mi hijo. Está en una etapa de cambio. Claro que te sigue necesitando, que el desapego esté, no significa que no te quiera ni que no quiera mantener contacto con su padre o su madre. Necesitamos guiarles y los límites tienen que seguir estando. Los límites que dan seguridad y confianza. ¿Qué necesita un adolescente en ese camino con tantos cambios? Pues precisamente eso. Una de las cosas que también vemos es la diferencia de lenguaje, incluso, sí, o de argot, ¿no? Sí, adolescente. Sí. ¿Podrías hacernos un resumen de las palabras que a lo mejor los padres dicen, pero ¿de qué está hablando? No lo entiendo de nada. Sí. ¿Algún ejemplo práctico como para decir tips para entender adolescentes? Pues mira, yo eso es algo que en las formaciones que hacemos a familias hay una parte de glosario. ¿Por qué? Porque, claro, te encuentras que en el día a día muchas palabras que utiliza, además palabras que no es un uso que se prolonga en el tiempo, es un uso que va cambiando, entonces es muy rápido, y esa brecha digital al final también, ¿no? Es la brecha digital que existe entre las familias y los adolescentes en este caso. Entonces las palabras o el lenguaje que utilizan, es que Elena, de la frase que ha dicho, es que no entiendo nada, ¿no? Y se quedan con los papás y las mamás se quedan con una cara de decir, ¿qué ha dicho? ¿Tú lo entiendes? Pero claro, ¿por qué les entendemos? Porque nos actualizamos en el tipo de contenido. Con los videojuegos, ¿no? Ahora, una palabra que utilizan mucho. Es que me han baneado, ¿no? Banear, pues ese verbo, ¿qué es lo que significa? Es expulsar de un videojuego o de una sala de espera, claro, pero también hay que ir aclarando conceptos. No es solo esa modalidad que el adolescente o con qué intencionalidad utiliza esa palabra, porque al final es expulsar de un videojuego, por ejemplo, esta palabra, pues sí, pero para mí más que expulsar es excluir. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene derecho a expulsarte de un videojuego? ¿Por qué tenemos, si juegas para divertirte, por qué tenemos que tolerar ese tipo de cosas? Claro, ¿ahí qué estoy haciendo?
he conectado. ¿Por qué? ¿Por qué he conectado? Porque sé lo que significa esa palabra, es una palabra, o loser, ¿no? Que, pues, bueno, pues eres un perdedor, no juegues a esto. Eso pueden ser principios en muchas ocasiones de casos de ciberacoso. Fíjate la importancia que tiene, no es decir, es que ahora hablan raro. Bueno, hay palabras que obviamente pues no tienen ningún tipo de uso ni de lógica, pero hay otras que sí que son señales muy claras de ¿puedo prevenir esa situación? Claro que puedes, porque argumentando lo que he dicho ahora del concepto de banear, si yo explico y me siento y acompaño e intento enterarme de eso, ¿qué voy a hacer? Me estoy acercando. Igual no me estoy dando cuenta, pero acercarme no solo es hacer preguntas directas. Ahí ya estoy poniendo encima de la mesa algo que él o ella pues se tiene que replantear, tiene que pensar, pues realmente es que yo pensaba que era de otra manera, o lo que es una expulsión simplemente, para mí es una exclusión. Entonces realmente se pueden evitar muchas cosas con el tema del lenguaje. O sea que... Muy interesante, la verdad. Nos daría para rato ese tema. Vale, y yo creo que ya un poco para cerrar la entrevista, que creo que nos has dicho cosas súper interesantes, súper valiosas y que creo que vamos a poner muy en práctica, que en nuestra área, ¿qué recursos tienen las familias para aprender más sobre todo esto, para formarse, para estar un poco al día de todas estas novedades? ¿Qué recursos tenemos? Pues mira, pues en este caso las UPECAS son unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas, son recursos especializados de titularidad local que están acreditados por la Consejería de Sanidad. Entonces trabajamos precisamente para evitar, retrasar o reducir, ¿no?, ese consumo de drogas, o en este caso otras conductas adictivas, como por ejemplo puede ser la adicción a videojuegos o el abuso de pantallas. Entonces pues se hace un trabajo, por supuesto, a nivel de prevención familiar, con la comunidad educativa, formando también a otros profesionales, o incluso en la actividad comunitaria, que es lo que hemos dicho antes, de esa importancia de fomentar hábitos saludables, fomentar el deporte, fomentar otro tipo de ocio y tiempo libre. Y entonces pues para si hay alguna familia que nos vea o que dude, pues son recursos completamente gratuitos. Entonces es algo que tienen a su disposición, pues preguntando en esta ocasión pues en el ayuntamiento del municipio, y que pertenece a la red sanitaria, y es algo muy importante prevenir. Hay que actuar. Prevenir es yo creo que además es un concepto muy amplio: educar, actuar, sensibilizar, informar, y para eso estamos, que muchas veces también yo entiendo la preocupación que está teniendo todo esto, pero que no están solas, que estamos para acompañarles, para esas pautas educativas, para asesorar, para orientar. Así que a disposición de todos ellos y de todos los que lo necesiten. Muchas gracias, Elena, por venir. Muchas gracias a ti.